este tema es un tema muy amplio, es un tema muy importante, como todos, porque tiene muchas preguntas susceptibles de aparecer en el test y lo que vamos a hacer es estudiarlo poquito a poquito, ¿vale? Hoy lo que tengo preparado para que demos en esta clase son los artículos 517 a 523. Después vamos a estudiar el contenido de la demanda ejecutiva y al finalizar, para terminar con la orden general del despacho de ejecución y para finalizar os haré un breve resumen de todo lo que hemos visto en la clase y un test de esos que tanto me gustan a mí y que también respondéis vosotros, porque siempre estáis muy atentos. Lo que vamos a hacer es ir viendo los artículos, como ya sabéis que hago yo, muy despacito y desgranándolos y viendo dónde está el truco para acertar esa pregunta de test. ¿Cuál es la parte del artículo que tenemos que estar muy atentos para que pongan, como nos pongan el enunciado y las respuestas, averigüemos cuál es la respuesta correcta? Pues bien, vamos a dar, como os digo, creo que el tema que os corresponde con este tema en vuestros temarios de Colex es el número 17, tanto en auxilio como en tramitación como en gestión. Pues bien, dentro de este tema 17 que tenéis tan bien estructurado y tan ampliamente explicado, yo voy a resumir ahora lo que es el primer epígrafe, ¿vale? Con el contenido que os acabo de transmitir. Entonces, relajaros y estad muy atentos porque vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es un artículo de vital importancia, porque todos ya sabéis que la acción ejecutiva debe de fundarse en un título que tenga aparejada ejecución, ¿vale? Y el artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos va a decir cuáles son esos títulos ejecutivos. Este artículo 517 nos va a dar 9 clases de títulos ejecutivos. En primer lugar, nos habla de las sentencias de condena firmes. Vosotros ya sabéis, antes de nada, que cuando empezáis a estudiar este tema 17, tenéis la distinción entre títulos judiciales y títulos no judiciales. Es algo muy obvio y muy sencillo. Lo digo para todos aquellos que no habéis todavía tenido tiempo de comenzar este tema. Los títulos judiciales son aquellos que proceden de una resolución judicial, bien de una sentencia o de un auto o de una providencia de un juez o de un decreto del letrado de la Administración de Justicia, y los títulos no judiciales son aquellos que proceden de otros profesionales intervinientes, como ahora mismo vamos a ver. Como os decía, en primer lugar, el artículo 517 nos habla de las sentencias de condena firmes. La pregunta de test está clara. No nos está hablando el 517 de sentencias absolutorias o de sentencias constitutivas o de sentencias declarativas. Solamente nos habla de sentencias de condena. ¿Bien? Lo primero que tenemos que tener claro, cuando nos cuenten en un test, ¿es un título ejecutivo una sentencia declarativa, una sentencia constitutiva, una sentencia absolutoria o una sentencia de condena? Todos sabemos que simplemente este apartado primero del 517 habla de sentencias de condena. De condena, que ya sabemos lo que es, cuando se condena al demandado en una causa a algún tipo de prestación económica o de lo que sea, de lo que verse la condena. Pero es que además, como requisito, tiene que ser firme, ¿bien? La sentencia de condena ha de ser firme. ¿Cuándo una sentencia es firme? Para todos aquellos que todavía no habéis avanzado en el temario. Cuando se dicta una sentencia, las sentencias tienen un plazo para recurrir. Si la otra parte no recurre esa sentencia, es decir, las partes están conformes con la resolución judicial, una vez que se transcurre el plazo para recurrir y no se ha recurrido, la sentencia se declara firme. Pues bien, para ser un título judicial ejecutivo, para tener
para poder presentar una demanda de ejecución, la sentencia, además de condena, debe de ser firme. Con esta explicación de más de un minuto, de una sola frase, no podéis fallar esta pregunta. Recordad, las sentencias no todas son títulos ejecutivos conforme al artículo 517 de la ley, solamente las sentencias de condena firmes. Bien. En segundo lugar, nos habla el 517 de otro tipo de título ejecutivo. ¿Cuáles? Los laudos, las resoluciones arbitrales, las de mediación. Y debe de haber sido elevado a escritura pública. Los laudos y las resoluciones arbitrales y las resoluciones de mediación son aquellas resoluciones que se emiten cuando estamos en un proceso de conciliación. Pero es que no solamente, no cualquier título, laudo arbitral o resolución de mediación va a ser título ejecutivo, sino que además debe de haber sido elevado ese título a escritura pública para poder ser ejecutivo. Es decir, si en el test nos ponen, será un título ejecutivo una resolución arbitral sin más requisitos, esa no es una respuesta correcta. Es una resolución arbitral que haya sido elevada a escritura pública. ¿Bien? Venga. El tercero. La Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 517, nos habla de resoluciones judiciales que aprueben y homologuen transacciones judiciales y acuerdos logrados en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando, por ejemplo, hemos interpuesto una demanda porque el sujeto A le debe a B 100 euros. Y antes de entrar a celebrar el juicio, A y B se ponen de acuerdo fuera de la sala de vistas y llegan al acuerdo de que B le va a pagar, me lo invento, en 2 mensualidades de 50 euros los 100 euros. Así que entran a la sala de vistas y le dicen al juez que han llegado al acuerdo que consiste en que van a saldar esa deuda en 2 pagos de 50 euros. Y ese título ha de homologarse judicialmente, es decir, el juez debe de transcribir ese acuerdo al que han llegado las partes fuera de sala y homologarlo judicialmente, es decir, el juez decir, yo doy el visto bueno a este acuerdo al que han llegado las partes. Y eso es un título judicial. Pero te dice la ley que si fuera necesario, deberán de ir este título homologado judicialmente acompañados del documento que sea necesario para dar constancia a su contenido. El documento necesario para dar constancia a una homologación judicial es el testimonio de esa resolución. Y el testimonio no es otra cosa que una fotocopia de la resolución en la que se pone un sello con el día, la fecha y el letrado de Administración de Justicia la firma. El acuerdo, si es, dice Belinda, el acuerdo si es de declaración de derecho también se puede ejecutar. Ahora vamos a ver, Belinda, cómo las sentencias declarativas y las constitutivas son la excepción a la ejecución. Espera un poquito y lo veremos, ¿vale? Bien, vamos a la siguiente. La pregunta de test en relación a este tercer tipo de título ejecutivo, yo lo que he hecho es explicaros lo que es y advertiros de que la ley dice acompañadas, si fuera necesario, para constancia de su contenido, de los correspondientes testimonios de las actuaciones. Es decir, que no te está diciendo que siempre deban de ir acompañadas del testimonio, solamente si fuera necesario, ¿vale? Estas coletillas son la clave para acertar las preguntas de test y convertiros en funcionarios públicos. Así que siempre tenedlas súper en cuenta. El cuarto título al que hace referencia la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 517 es las escrituras públicas y nos habla de las escrituras públicas en primera copia sin ningún otro requisito ulterior y si fueran en segunda copia deben de ser expedidas en virtud de mandamiento judicial con citación de la persona a quien deba perjudicar
o su causante, o que se haya prestado conformidad con todas las partes perjudicadas por esa escritura. La pregunta de test aquí viene cuando sepáis diferenciar muy bien que cuando estamos hablando de escrituras públicas que sean de primera copia, no necesitamos otro requisito para dar la respuesta por válida. Será un título ejecutivo, una escritura pública en primera copia sin más requisitos. Pero si hablamos de escrituras públicas en segunda copia, necesitamos los requisitos ulteriores que nos menciona la ley y que os acabo de describir. ¿Bien? Vale, continuamos. El quinto título al que hace referencia el artículo 517 son las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por el corredor de comercio colegiado. Vamos a ver qué quiere decir esto. Una póliza de un contrato mercantil, ya sabemos todos lo que es, como por ejemplo puede ser un préstamo que un banco realiza a cualquiera de nosotros. Ese préstamo debe de ir firmado por ambas partes, el banco y cualquiera de nosotros que hemos solicitado ese préstamo. Pero es que además deben de ir firmadas, para que pueda ser un título judicial, por el corredor de comercio colegiado. Y ahí está la clave de esta pregunta, que nos suelen poner en los test que la póliza del contrato mercantil esté firmado por ambas partes y por un corredor de comercio sin más. No, no, no. Tiene que estar colegiado. ¿Qué es un corredor de comercio? ¿Lo sabéis? Un corredor de comercio es un cedatario de negocios mercantiles y se accede a esta profesión mediante oposición, ¿vale? Desde el año 1999 está unificado este colegio de cedatarios mercantiles con los notarios. Para que os hagáis una idea, estos corredores de comercio dan la fe pública mercantil, ¿vale? Pero deben de estar colegiados, acordaros siempre. No nos vale cualquier corredor de comercio para acertar la pregunta relativa a las pólizas de contratos mercantiles. Nos vale un corredor de comercio colegiado. Y ahí tenéis la clave de esa pregunta. Vale. El siguiente título ejecutivo es el título al portador, que esté legítimamente emitido y que se refiera a obligaciones vencidas, ¿vale? El título al portador o nominativo tiene que estar legítimamente emitido. ¿Qué quiere decir? Pues que la persona que lo emite tenga legitimidad para poder emitirlo y que se trate de obligaciones vencidas. ¿Eso qué quiere decir? Que ya las podamos reclamar, ¿vale? El siguiente título al que hace referencia la ley son certificados no caducados, es decir, que estén vigentes, ¿vale? Que se emitan por las entidades encargadas de los registros contables, siempre que se acompañe copia de escritura pública. Y tenéis que tener muy en cuenta que por el hecho de instar la ejecución ya no se caducarán, porque se interrumpe el plazo. Vamos a explicar esto de los certificados no caducados, ¿vale? Venga. Los certificados no caducados quiere decir que estén vigentes a día de reclamarlos, ¿vale? Estos certificados tienen que ser emitidos por las entidades encargadas de los registros contables y siempre deben de ir acompañados de copia de escritura pública, ¿vale? Ahí siempre deben de ir acompañados de copia de escritura pública. Y que tengáis siempre en cuenta que por el hecho de instar la ejecución de estos certificados se interrumpe el plazo de caducidad, ¿vale? O sea que no se pueden caducar una vez que tú has metido la demanda ejecutiva de un certificado no caducado. Imagínate que tú metes la demanda ejecutiva el 1 de enero y este certificado caduca el 15 de enero. Aunque no se haya tramitado judicialmente el 14 de enero, no pasa nada, no tengas miedo a que se caduque tu título, porque el instar la ejecución interrumpe el plazo de caducidad. ¿Bien? Vale. El siguiente título al que hace referencia el 517 de la ley es una pregunta de test que siempre sale. Y os voy a decir por qué. Porque este título hace referencia al auto dictado en un proceso penal que establezca la cantidad máxima en concepto de indemnización por los hechos
que cubre el seguro de responsabilidad civil derivado del uso y circulación de vehículos a motor. ¿Y sabéis por qué siempre preguntan esto? Porque nosotros en la ejecución, como sabéis, estamos dentro del proceso civil. Estamos hablando siempre de una demanda que interponemos en la vía civil, no en la penal. Y cuando los examinadores nos ponen el auto dictado en el proceso penal, a los opositores que no hemos prestado mucha atención a esta frase, no nos suena que se pueda ejecutar un auto penal en vía civil y lo respondemos mal. Pero nosotros, los que estamos en esta clase de hoy, lo vamos a responder fenomenal, porque el título número 8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil del 517 ejecutable es el auto dictado en un proceso penal. Sí, sí, sí. Un auto dictado en un proceso penal es un título ejecutado, que podemos ejecutar siempre que ese auto establezca la cantidad máxima en concepto de indemnización por los hechos que cubre el seguro de responsabilidad civil derivado del uso y circulación de los vehículos a motor. Y en el número 9, el 517, abre la puerta a las demás resoluciones que la ley dicte y que tengan fuerza ejecutiva. Así que la pregunta de test para el número 9 del 517 es que tengan fuerza ejecutiva. Es decir, el apartado 9 no abre la puerta a cualquier resolución que dicta la ley. No, no cualquier resolución que determine la ley va a ser susceptible de poder instarse ejecución, sino solamente aquellas resoluciones que dicta la ley que tengan fuerza ejecutiva. Eso nos lo subrayamos en rojo, siempre en las coletillas. Hasta aquí el artículo 517, que consideramos de vital importancia a la hora de andarnos en el tema de la apasionante ejecución, de las distintas ejecuciones que encontramos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 518 nos habla de la caducidad de la acción ejecutiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vosotros, para poder instar la ejecución de una resolución judicial, de una resolución del letrado de la Administración de Justicia, una resolución arbitral o un acuerdo de mediación, tenéis un plazo. Ese plazo lo determina el artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y el plazo son 5 años, ¿desde cuándo? ¿Desde que se publica la resolución judicial o el acuerdo de mediación? No. 5 años desde la firmeza de la resolución. El kit de esta pregunta está ¿desde cuándo? Porque los 5 años nos les vamos a aprender todos perfectamente. Pero el problema que tenemos cuando nos enfrentamos al examen es cuando nos ponen 5 años desde la publicación, 5 años desde la resolución, 5 años desde la firmeza, 5 años desde la firmeza. Ya hemos aprendido lo que es la firmeza. Una cosa es la publicación de una sentencia o de cualquier otra resolución. Pero luego, si esa resolución es recurrible, tenemos que respetar ese plazo de recurso para ver si se recurre o no. Si no se recurre, se hará firme. Y si se recurre, se resolverá ese recurso y se acabará haciendo firme, pero en un plazo mayor. ¿Vale? Así que 5 años desde la firmeza tenemos para instar la acción ejecutiva. ¿Bien? Bueno, pues vamos al 519. El artículo 519 nos habla de la acción ejecutiva de consumidores y usuarios. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos una sentencia condenatoria, pero no están definidos ni determinados individualmente los usuarios o beneficiarios de esta sentencia. El tribunal competente, a solicitud de uno o varios interesados y siempre con audiencia del condenado, dicta auto, reconociendo qué usuarios concretamente se van a beneficiar de esta sentencia. Cosas importantes de esta frase que os acabo de decir.
el tribunal competente, a solicitud de uno o varios interesados, siempre con audiencia del condenado. Esa es la frase kit para acertar la pregunta. Siempre con audiencia del condenado, dictará auto. No va a dictar una providencia ni una sentencia, dicta un auto, ¿vale? Reconociendo qué usuarios se van a beneficiar de esa sentencia, ¿vale? Reseteamos. Artículo 519 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si en el test nos preguntan cómo se determina o cómo se individualiza los beneficiados por una sentencia de condena en la que no están determinados individualmente los usuarios beneficiarios de esa sentencia, inmediatamente tenemos que saber que la resolución que nos va a individualizar esos beneficiarios es un auto. Y que para que se dicte ese auto es imprescindible la audiencia del condenado. ¿Bien? Otra pregunta que tenemos ya. Vale. Una vez que tenemos ese auto, con el testimonio de ese auto ya podríamos instar la ejecución. El testimonio del auto, como os acabo de explicar cuando os estaba relatando los títulos del 517, pero os lo voy a volver a explicar, el testimonio de un auto o de una sentencia o de cualquier resolución firme es una copia de esa resolución con un sello que firma el letrado de la Administración de Justicia, dando fe de esa resolución. ¿Vale? Venga, no me decís nada. ¿Cómo vais? ¿Estáis vivos? Bueno, vivos, muy bien, perfecto. Vivos y coleando, muy bien. Genial, venga. Pues ahora, que además estáis muy atentos, ya los lo noto yo, porque yo lo noto y no os veo. O sea, fijaros, si se os nota, lo atentos que estáis, yo os imagino así, diciendo, ¿qué nos está contando esta mujer? Bueno, pues ahora vamos a ir al artículo 520, que también es muy importante. El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos habla de las acciones basadas en título no judicial y nos dice que se puede despachar ejecución todos los títulos no judiciales. O sea, dentro del artículo 517 tenemos una serie de títulos que no son judiciales, que ahora os voy a decir cuáles son. Pues bien, se puede despachar ejecución por cantidad determinada de más de 300 euros, en dinero efectivo, en moneda extranjera o en cosa o especie que pueda computarse en dinero. Esto es 1 kilo de patatas, para que me entendáis. Es que a veces el legislador nos dice unas frases para decirnos que está hablando de 1 kilo de patatas, de 20 kilos de melones. Bien, una cosa computable en dinero es eso, lo que os digo. Imaginaros cualquier cosa, ¿vale? Bien. Pues estos títulos no judiciales del 517, de los que habla el 520, ¿vale? De los cuales se puede despachar ejecución por una cantidad determinable de más de 300 euros, y además tenéis que tener en cuenta que se puede hacer mediante la adhesión de varios títulos. ¿Qué quiere decir eso? Pues coger 2 o 3 títulos que juntos hagan más de 300 euros. Imagínate que tienes una escritura pública de 150 euros, una póliza de un contrato mercantil de otros 150 euros y un titular portador de 25 euros, pues ya tienes más de 300 euros juntas e instas la ejecución. Vale, ¿cuáles son estos títulos no judiciales que recoge el 517? Pues lo que os estaba diciendo, las escrituras públicas, las pólizas de contratos mercantiles, los títulos al portador o nominativos y los certificados no caducados expedidos por las entidades de registro contables a los que hemos hecho ya referencia. ¿Vale? Muy facilito el 520. El 521. Y aquí viene, no sé quién de vosotras me preguntaba sobre las sentencias declarativas. Belinda, puede ser. Sí.
Pues el 521 te va a contestar, porque el 521 dice la excepción de lo que os hablaba yo al principio del apartado primero del 517. ¿Qué sentencias no son necesarias que se despache ejecución? Vamos, no es que no sea necesario, es que no se despache ejecución de las sentencias meramente declarativas y de las sentencias constitutivas. ¿Qué es una sentencia meramente declarativa? Chicos, una sentencia meramente declarativa es aquella que, como su propio nombre indica, de perogrullo declara algo. Por ejemplo, una sentencia de divorcio, siempre y cuando no emita pronunciamientos de condena al pago de una pensión de alimentos o compensatoria. Imaginaros la típica sentencia de divorcio en la que simplemente se declara el divorcio de Rita y de Juan, que no tienen hijos ni compensatoria alguna. Simplemente se declara el divorcio y cesan las obligaciones inherentes al matrimonio. Eso es una sentencia declarativa. ¿Qué es una sentencia constitutiva? En aquella en la que se constituye, por ejemplo, una tutela, ¿vale? Bien. Una vez que sabemos lo que es una sentencia declarativa y una sentencia constitutiva, el artículo 521 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos dice que no se despacha ejecución en ese tipo de sentencias. ¿Cómo se ejecuta una sentencia declarativa o una sentencia constitutiva? Muy fácil, mediante la certificación expedida por el letrado de la Administración de Justicia o mandamiento judicial con expresión de la firmeza. ¿Vale? Aquí la pregunta que suelen hacer siempre es la que os he dicho al principio, cuando os dicen ¿qué tipo de sentencias son ejecutivas? Y os ponen una sentencia absolutoria, una sentencia de condena, una sentencia constitutiva, una sentencia declarativa. La respuesta correcta, como todos ya sabéis, es tic-tac, tic-tac, una sentencia de... ¿No me vais a contestar? Bien, de condena. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, veo que lo habéis entendido perfectamente. Vale. Entonces, tenemos súper claro, nos ha quedado súper claro que las sentencias declarativas y constitutivas no necesitan despacho de ejecución. Vale. Vamos al 522 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a ver qué nos dice. Nos habla del acatamiento de las sentencias, del cumplimiento de las sentencias, ¿vale? Del cumplimiento o acatamiento de las sentencias estas que no podemos despachar ejecución, es decir, de las declarativas y de las constitutivas. ¿Quién se encarga del cumplimiento de estas sentencias? Pues las personas encargadas de los registros públicos, excepto que existan obstáculos derivados de ese registro, por lo que sea que marque su legislación específica, ¿vale? Entonces, ¿quién puede pedir al tribunal que realice las actuaciones pertinentes para la ejecución de las sentencias constitutivas? Ya os he dicho ahora que estas sentencias constitutivas y declarativas no se puede instar ejecución, pero sin embargo, os acabo de contar también que se ejecutan mediante la expresión de su firmeza. Y ahora os quiero contar quién... a ver, esperad un momento, que dice Celeste. Tengo una duda, ¿qué pasa con los recursos que no suspenden la ejecución? ¿Esos son sentencias firmes? ¿Qué pasa con los recursos que no suspenden la ejecución? No, Celeste. Los recursos que no suspenden la ejecución, ahora a lo largo de la clase te voy a poner un ejemplo de eso también. Te emplazo a que sigas en la clase como le he dicho a Belinda, porque tengo un ejemplo para ti ahora. Vale, continúo. Como os digo, os he dicho que las sentencias constitutivas y declarativas no se despacha ejecución. Sin embargo, para que se ejecuten, lo que hacemos es la expresión de la firmeza mediante la certificación del letrado de la Administración de Justicia o el mandamiento judicial. Y ahora os quiero contar quién está legitimado para ir y decirle al juez o al LAJ que nos certifique la expresión de firmeza de esa sentencia para que pueda ser ejecutada. Bien, pues puede ser quien haya sido parte en el proceso o quien acredite tener un interés legítimo en el mismo, ¿vale? Esta es la pregunta de test. ¿Quiénes pueden pedir a los tribunales las actuaciones pertinentes para el ejercicio, para la ejecución de las sentencias constitutivas y declarativas? ¿Las puede pedir cualquiera, un tercero
No, solamente las personas que hayan sido parte del proceso y aquellas personas que acrediten un interés legítimo y directo en el proceso. Interés legítimo y directo, no un interés legítimo e indirecto. Interés legítimo y directo. ¿Bien? Otra pregunta de test. Vale, el artículo 523 nos habla de las sentencias firmes o títulos ejecutivos extranjeros que lleven aparejada ejecución. Esto es muy sencillo y muy fácil, porque en España la ejecución se realizará siempre conforme a la ley, a lo que establezca la ley de enjuiciamiento civil, excepto, salvo, exclamaciones, excepto, salvo, que disponga cosa diferente, tratados internacionales vigentes en España. Ahí tenéis la pregunta de test. Las sentencias firmes con títulos ejecutivos extranjeros que lleven aparejadas ejecución se realizarán A, conforme a la ley de enjuiciamiento civil, siempre. B, conforme a la ley de enjuiciamiento civil, aunque un tratado internacional vigente en España diga lo contrario. C, conforme a la ley de enjuiciamiento civil, salvo que un tratado internacional no vigente en España diga lo contrario. D, conforme a la ley de enjuiciamiento civil, salvo que disponga cosa diferente un tratado internacional vigente en España. Perfecto, perfecto. ¿A que lo habéis visto claro? Pues esa es la pregunta que os pueden poner sobre este artículo. Vale. Ahora vamos a dar un salto en la ley, porque nos vamos al artículo 548, que nos habla del plazo de despacho de ejecución. Y aquí quiero distinguir, para aquellos que todavía no lleváis mucho tiempo estudiando la oposición o aquellos que no habéis estudiado derecho, quiero distinguir que, si os dais cuenta, os he hablado en el artículo 518 del plazo de caducidad de la acción ejecutiva. ¿Os acordáis de los 5 años desde la firmeza? El plazo de caducidad de la acción ejecutiva es el plazo que tengo para instar la ejecución, para que si... A ver, imaginaos una cosa. A mí un tío me debe dinero, ¿vale? Pero no me corre prisa que me lo pague. Digo, mira, si es que ya le ejecutaré la sentencia. Pero no puedo decir ya le ejecutaré más allá de 5 años, ¿vale? Tengo 5 años para ejecutarle. Pero cosa distinta es la que os quiero explicar ahora, que es el plazo para el despacho de ejecución, que es que a mí un tío me debe dinero y quiero que me lo pague ya porque necesito mi dinero. Y yo no puedo instar la ejecución ya, sino que tengo que esperar 20 días, ¿vale? Tengo que esperar 20 días desde que la sentencia es firme. Os lo explico. Como ya os he dicho 3 veces a lo largo de esta clase, una sentencia es firme cuando pasa el plazo de recurso. Si no se ha recurrido o si bien se ha resuelto, la sentencia se hace firme. Pues bien, una vez que se me ha hecho firme la sentencia, yo tengo que esperar otros 20 días para poder instar la ejecución. ¿A que lo habéis entendido muy bien con este ejemplo? Estoy segura. Pero además quiero deciros otra cosa, por si acaso no lo sabéis. Cuando se publica una sentencia, para empezar a contar el plazo de firmeza, se tiene que notificar a las partes. Y una vez que las partes han sido notificadas, se empieza a contar desde el día siguiente el plazo para declararlas firmes. ¿Vale? ¿Bien? Eso ya lo sabíais, ¿a que sí? Pero bueno, por si acaso, yo os lo cuento. Bueno, pues esto ha sido muy interesante. Pero es que, fijaros lo que os digo, este plazo de los 20 días tiene unas excepciones. Porque resulta que hay un tipo de resoluciones que no necesitan esperar estos 20 días desde la firmeza para instar la ejecución, para instar la demanda ejecutiva. ¿Sabéis cuáles son ese tipo de resoluciones? ¿Me podéis poner un ejemplo? ¿Alguno? ¿Qué tipo de demanda que ya hemos estudiado, porque lo habéis estudiado conmigo? No es necesario esperar a los 20 días para instar su ejecución porque ya lleva
implícito en la demanda inicial la solicitud de la ejecución y por lo tanto no necesita más trámite. El desahucio, efectivamente, las ejecuciones, resoluciones de condena de desahucio, bien por falta de pago de rentas o cantidades debidas o por expiración del plazo legal o contractual, llevan aparejada la ejecución en el momento inicial de la demanda, ¿vale? Entonces, esto es una excepción a la regla de los 20 días, ¿vale? Y aquí os hago una reseña, acordaros a que si es vivienda habitual, nos remitimos al 441 en su apartado quinto para hacer referencia a la notificación a los servicios sociales, bla, 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 que eso ya lo sabéis y lo hemos estudiado en los procedimientos de desahucio, ¿vale? ¿Cómo os habéis quedado? Qué bien, me ha parecido, Rocío y Carolina, y seguro que algún otro que no le ha dado tiempo a contestar ya lo sabíais. ¿Cómo habéis sabido? Y Celeste, fenomenal, que me refería a la sentencia de desahucio. Estoy convencida de que esto ya nunca se os va a olvidar. La sentencia de desahucio lleva implícita ya en el momento inicial de su demanda, sin necesidad de más trámite, la ejecución del mismo, es decir, el lanzamiento. ¿Os acordáis que ya se nos ponía fecha de lanzamiento en la admisión a la demanda? Pues ahí tenéis la ejecución, porque la ejecución de una cosa, ¿qué es? Ejecutarla es llevar a cabo lo que dice esa sentencia, y lo que queremos en un desahucio es que se pire el inquilino, ¿vale? Venga, muy bien, me encanta porque es que sois los opolexers, sois muy listos y eso es genial para los profes. Vale, pues ahora en el 549 vamos al contenido de la demanda ejecutiva, que es súper sencillo. El contenido de la demanda ejecutiva expresará, en primer lugar, el título del artículo 517, que ya nos lo sabemos fenomenal. Si bien es una sentencia de condena firme, si bien es una resolución de un LAG, lo que sea, ¿vale? Vale, en segundo lugar, la tutela que estamos pidiendo. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué pedimos? El principal, una cantidad de dinero principal, más los intereses, más las costas, que vamos a fijar prudencialmente y que nunca superarán el 30% de la cantidad que se va a reclamar, sin perjuicio de su posterior liquidación. ¿Lo habéis entendido? La demanda tendrá, en primer lugar, el título en el que versamos la ejecución. En segundo lugar, fijaremos lo que pedimos. ¿Qué pedimos? Un dinero, el principal, lo que me debían los 100 euros, más los intereses, más las costas, que las fijo prudencialmente y que nunca pueden superar el 30% de la cantidad que debo, excepto en relación a los intereses, si podemos justificar que la duración de la tramitación del procedimiento va a ser muy larga, podría superar el 30%, ¿vale? ¿Qué más cosas tiene la demanda ejecutiva? Además del título y la fijación del principal, intereses y costas prudencialmente fijados. Pues vamos a señalar en la demanda los bienes del ejecutado. ¿Qué bienes tiene el ejecutado? ¿Qué bienes tiene el demandado para que yo pueda cobrar mi dinero? Porque si no tiene, podemos señalar cuentas corrientes, vehículos, inmuebles, ¿vale? Para que si no tiene dinerito líquido, luego, como veremos en otras clases, acudamos a la traba del embargo y yo pueda cobrar mi dinerito, ¿vale? También voy a poner las medidas de localización de los bienes, la averiguación patrimonial, para solicitarle al juez que mire en la seguridad social para ver si trabaja, si tiene dinero, qué cobra, en las cuentas corrientes de los bancos, a ver en qué cuentas tiene dinerito, para que oficie también a la Dirección General de Tráfico para ver si tiene algún vehículo a su nombre, para que oficie, en fin, a lo que se nos ocurre. Y también vamos a identificar contra quién se despacha la ejecución con todos los datos, nombre, apellidos, filiación, DNI, NIE, NI, todo lo que se nos ocurre, domicilio, todo. Recopilo, ¿qué tiene la demanda de ejecutiva según el artículo 549 de la ley? El título sobre el que se funda, la determinación de lo que pido, con el principal, las costas y los intereses fijados prudencialmente, que no puede superar el 30% de la cantidad que vamos a reclamar, excepto si puedo demostrar y justificar
que la tramitación del procedimiento va a durar un plazo excesivamente largo y en ese caso concreto sí podrían los intereses superar el 30%. ¿Vale? Los bienes del ejecutado, cuentas corrientes, bienes muebles, bienes inmuebles, las medidas de localización, es decir, la averiguación patrimonial para que el juez oficie a aquellos organismos públicos que nos den la información de qué dineros o con qué bienes cuenta el ejecutado y, por supuesto, la identificación concreta del ejecutado. ¿Vale? Venga, que ya estamos terminando. ¿Qué más os quería yo contar? ¿Qué más os quería yo contar? A ver, muy importante ya. Venga, vamos a ir terminando, que luego os quiero hacer un resumen y el test. Y si no, no nos va a dar tiempo. Muy importante, ya tenemos la demanda con todo lo que yo os he contado ahora mismo, con todo lo que contiene la demanda. Y entonces, ahora vamos a ver cómo se despacha la ejecución. Pues presentamos la demanda con todas sus cosas, por supuesto acompañado del poder del procurador, que no os lo he comentado, pero también ya sabéis que ahí va. Y entonces lo primero que hace el letrado de la Administración de Justicia es comunicarle al registro público concursal la presentación de la demanda. Ahora veréis por qué se lo comunica. Presentamos la demanda y el letrado de la Administración de Justicia, oiga, señor registro público concursal, don fulanito de tal debe este dinero a don menganito de tal. ¿Bien? Y entonces, una vez que el tribunal minuta esa demanda y ve que cumple con todos los requisitos que yo os acabo de contar conforme a la ley de enjuiciamiento civil, el tribunal dicta un auto, el juez dicta un auto que contiene, entre otras cosas que ahora os voy a contar, la orden general de ejecución. Pero es que inmediatamente después, en ese mismo día o al siguiente, el letrado de la Administración de Justicia dicta un decreto. Vamos a distinguir fenomenal en estos 10 minutos que nos quedan entre este auto y este decreto, porque es de vital importancia a la hora de examinarnos. Y porque además, aunque yo os cuento, para despachar la ejecución se mete la demanda ejecutiva con todos sus requisitos que marca la ley y el juez dicta un auto y el LAG un decreto. En la realidad, quien va a confeccionar ese auto y ese decreto sois vosotros, queridos opolexers. Vosotros, funcionarios, cuando ya seáis funcionarios, sois los que tenéis que cogeros la ley de enjuiciamiento civil y ver qué contenido tiene ese auto y qué contenido tiene este decreto. Y cuando seáis funcionarios os acordáis de esta clase y os vais a ir a mirar estos contenidos porque vosotros tenéis la responsabilidad de redactar ese auto y ese decreto que luego le vais a pasar a la firma al juez y al letrado de la Administración de Justicia. ¿Vale? Bien, el auto contiene lo más importante que tenéis que saber. El auto viene del juez, el decreto del letrado de la Administración de Justicia. Importantísimo. Lo siguiente importantísimo que tenéis que saber. El auto que contiene la orden general de ejecución no cabe recurso alguno, pero puede oponerse en 10 días el deudor. En relación a esta oposición, la dejaremos para otras píldoras de aprendizaje porque tiene su propia enjundia. Y no me quiero meter ahora. Me interesa que sepáis que el auto no cabe recurso alguno, pero puede el deudor en un plazo de 10 días oponerse. Esto es pregunta de examen, queridos alumnos. El auto que despacha, que contiene la orden general de ejecución y por el que se despacha la ejecución, A. Es susceptible de recurso de apelación. B. Es susceptible de recurso de revisión. C. No cabe recurso contra él. D. ¿Puede oponerse en 20 días el deudor? ¿Cuál es la respuesta correcta? Perfecto. Perfecto. Vale, pues este auto, juez, auto, este auto que dicta el juez contiene la orden general de ejecución, importantísimo.
La descripción de la persona a cuyo favor se despacha la ejecución. Al que le deben el dinero, ¿vale? Cualquiera de nosotros que habíamos puesto la demanda porque nos deben pasta. Toda la identificación del ejecutante. Toda la identificación del ejecutado. ¿Bien? Todas sus circunstancias, su nombre, su domicilio. También este auto va a decir si la ejecución se despacha de manera mancomunada o solidaria. La cantidad por la que se despacha la ejecución por todos los conceptos, que lo hemos fijado previamente en la demanda, ¿os dais cuenta? Aquí todo está relacionado. En la demanda ya hemos contado la cantidad por la que se despacha la ejecución por todos los conceptos, principal, costas e intereses. Los bienes sujetos a ejecución. Acordaros que al principio yo os he dicho que en la demanda yo como ejecutante tengo que señalar qué bienes, si me les sé. Si no me les sé, adoptaré las medidas de averiguación pertinentes, pero si me les sé, diré, este señor tiene una cuenta en el BBVA de 20.000 euros, tiene un Megane del año tal, un Renault Megane del año tal con matrícula pal, pam, pim, pam, y una casa de 3 plantas en Talavera de la Reina. Bien, si no me lo sé, adopto las medidas de ejecución. Bien, recopilo. El auto contiene la orden general de ejecución, la identificación del ejecutante, la identificación del ejecutado, la cantidad por la que se despacha ejecución y los bienes sujetos a ejecución. También puede contener, en el caso de que aparezca, porque puede ser que una persona no aparezca como deudor, pero aparezca como fiador, ¿vale? Y en el transcurso de las diligencias nos hemos dado cuenta, pues le meteríamos aquí en el auto que este señor tiene un fiador, es decir, que si este señor no me paga, tiene un fiador que es fulanito de tal. También aparecería ahí, ¿vale? Y una cosa muy importante, si el ejecutante induce a error al tribunal al referenciarle datos sobre el ejecutado erróneos, será responsable de los daños y perjuicios que ocasione, ¿vale? Muy importante. Ahora vamos a ver el decreto. Ya hemos visto el auto. El auto no es recurrible, pero cabe oposición del deudor en 10 días. Este cabe oposición del deudor en 10 días lo vamos a ver en otra píldora de aprendizaje, ¿vale? Porque tiene su propia enjundia. Muy importante. No cabe recurso, pero en 10 días se puede oponer el ejecutado. Y ya hemos visto qué contiene. Ahora vamos a ver el decreto del LAG. El decreto del LAG cabe recurso. ¿Qué recurso? Recurso directo de revisión, ¿vale? Y además, como preguntaba Celeste, este recurso no tiene efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el curso de las actuaciones continúa, ¿vale? El que no tenga efecto suspensivo no quiere decir que esa resolución sea firme. Una cosa es que no tenga efecto suspensivo y otra cosa es que la resolución sea o no firme. La firmeza se va a adquirir cuando transcurra el plazo determinado de firmeza. ¿Bien? Bien. Decreto. Cabe recurso directo de revisión. No cualquier recurso, el recurso directo de revisión. ¿Bien? ¿Qué quiere decir este de recurso? Que lo va a revisar el juez. Este decreto que va a resolver el LAG, si se le interpone un recurso de revisión, lo resolverá inmediatamente el juez, ¿vale? Venga, ¿qué contiene este decreto? Pues este decreto contiene las medidas ejecutivas. ¿Qué es eso? El embargo, ¿eh? Yo le digo en el decreto dice, fulanito de tal, se adoptará tal medida ejecutiva, el embargo de tal bien. Ya contiene la medida, el embargo de los bienes, ¿vale? La averiguación de los bienes. Acordaros que en la demanda hemos pedido esa serie de averiguaciones que se hacen a través del punto neutro judicial, que haréis vosotros los funcionarios, y que os dan toda la información patrimonial de una persona y laboral. El decreto contiene, como digo, las medidas ejecutivas, el embargo, medidas ejecutivas, entre paréntesis, el embargo, y la averiguación de los bienes. Y si procede el requerimiento de pago o no. Digo si procede porque a veces el requerimiento de pago se ha podido hacer antes. Maite, LAG es el letrado de la Administración de Justicia. Es LAJ, ¿vale? Es la abreviatura de lo que era el secretario judicial.
letrado de la Administración de Justicia, que se llama así desde hace unos años que cambió su nomenclatura. Continúo. Como digo, el decreto del LAJ, letrado de la Administración de Justicia, muy bien me parece esta intervención de Maite. Muchas veces, yo os lo he contado desde que empezamos mis clases, por vergüenza torera no preguntamos obviedades como esta. Y es que Maite no tiene por qué saber lo que es el LAJ si nadie se lo ha explicado. No quiero que ninguno de mis alumnos se quede con dudas de estas por no preguntármelas. Así que te felicito, Maite, por esta pregunta. Porque estoy segura de que alguno de tus compañeros tampoco lo sabía y no lo preguntaba. El decreto contiene las medidas ejecutivas, como os digo, el embargo, la averiguación de los bienes y si procede el requerimiento de pago o no. Os digo que procede, que va a decir quién hace el requerimiento de pago, ¿vale? ¿Quién le realiza? Si el funcionario de auxilio o el procurador. Todo esto lo va a decir ya el decreto. Vale. ¿Os acordáis que al principio del despacho de ejecución os he dicho que lo primero que hace el LAJ cuando recibe la demanda es comunicarle al registro público concursal la existencia de esta ejecución? Vale, pues ¿cómo se lo comunica? Le va a decir el número de identificación del deudor, si es persona física o jurídica. Y recíprocamente el registro va a notificar al juzgado cualquier asiento relativo al deudor contra el que se ha dictado la orden general de ejecución. Y eso nos va a venir muy bien a la hora de saber si tiene otros embargos pendientes u otros procedimientos. ¿Vale? Venga, y ya para finalizar, es lo último que os voy a contar porque no os quiero aturullar más. Para finalizar, una cosa muy sencillita, y es que el artículo 552 nos habla de la denegación del despacho de ejecución. Porque claro, aquí estamos dando por hecho que se está admitiendo el despacho de la ejecución a través de este auto y este decreto. Pero es que puede ocurrir que el juez no admita el despacho de la ejecución. ¿Cómo se hace? Por auto del juez. Tenemos una escritura pública, una póliza mercantil, un título al portador, un certificado, una resolución judicial, en la que a lo mejor hay cláusulas abusivas. ¿Os dais cuenta? Entonces el tribunal se da cuenta de que hay unas cláusulas abusivas en ese título que nosotros queremos ejecutar y dice, pero que esto no lo voy yo a ejecutar. Y entonces le da la audiencia a las partes por 15 días y una vez que les ha dado audiencia, en un plazo de 15 días, les da audiencia a las partes para que se expliquen. Y después resuelve por auto en 5 días. ¡Qué fácil! Tiene 15 días para dar audiencia a las partes y una vez que las ha dado, en 5 días resuelve. ¿Bien? Este auto denegando el despacho de ejecución es recurrible y puede ser recurrido directamente en apelación o primero en reposición, previo a la apelación. Primero se recurre en reposición y si seguimos sin estar de acuerdo con la resolución de la reposición, vamos a la apelación, ¿vale? Esto solamente os lo quería decir un poco ya como fin, pero esto os lo voy a volver a explicar. Porque yo sé que el tema de los recursos, sobre todo a los nuevos, os cuesta mucho. Solamente era para que lo tuvierais claro. Esto os lo voy a volver a explicar, que no cunda el pánico, ¿vale? Y ahora lo que quiero es una cosa muy facilita de resumen que os voy a hacer. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Me aguantáis 5 minutos más? Venga, perfecto. Pues lo que quiero haceros ahora es un pequeñito resumen muy sencillo, una chorradina para, bueno, pues para ver un poco todas las cosas tan sumamente importantes e interesantes que hemos dado en esta clase tan chula de introducción a la ejecución. Vamos a ver. Voy. Lo que os quiero contar con esta chorradina es que nosotros tenemos un título ejecutivo, ¿vale? Esto es un resumen, no me estoy inventando nada nuevo, que esto ya lo acabamos de ver todo en clase, que no cunda el pánico. Nosotros tenemos un título ejecutivo de los que hemos visto del 517, ¿vale? Y entonces,
pues tenemos que esperar, como os he dicho, a que sea firme, ¿vale? Una vez que es firme, porque ya ha pasado el plazo de recurso sin recurrir, o bien porque recurriendo ya se ha resuelto, contamos otros 20 días y metemos la demanda ejecutiva con todos los documentos que hemos dicho, perdón, con todo su contenido, ¿vale? Metemos la demanda ejecutiva. Una vez que metemos la demanda ejecutiva, pueden ocurrir dos cosas, que se admita, y si se admite, ya sabéis que vamos a tener un auto y un decreto. Ya hemos estudiado lo que contiene el auto y lo que contiene el decreto. Me interesa mucho que sepamos que este auto no es recurrible, pero que tenemos un plazo de 10 días para que el ejecutado se pueda oponer. Y tenemos un decreto, bien, que como hemos visto es recurrible, ¿vale? Por el recurso de revisión que será revisado directamente por el juez. Y puede ocurrir que se inadmita. ¿Y cómo se inadmite? Por auto, ¿vale? Y este auto que lo deniega es susceptible de recurso, bien directamente de apelación o primero de revisión y luego de apelación. ¿Bien? Vale. Esta pequeña cosilla era para haceros este pequeño resumen para que tengáis claro en 4 pasos cómo va. Esperamos al plazo de firmeza, otros 20 días, metemos la demanda ejecutiva, se nos puede admitir por auto y por un posterior decreto. El auto contiene la orden general de ejecución, no es recurrible, pero se puede oponer en 10 días el ejecutado. El decreto es recurrible, pero y también puede ocurrir que se nos inadmita y la inadmisión será por auto, que será recurrible, bien directamente por apelación o primero por reposición y luego por apelación. ¿Os ha quedado claro, por favor, todo esto? Porque es que es súper importante. Así es, Belinda, así es. Primero tenemos que esperar el plazo lo de decir 20 días para la firmeza depende del recurso que tenga aparejado el título ejecutivo, ¿vale? Por eso yo no te digo, ni la ley te va a decir 20 días para la firmeza más 20 días para ejecutar. La ley siempre te va a decir 20 días desde la firmeza. Y así os lo van a preguntar en el test. Bueno, chicos, vaya clase. Contadme cosas de esta clase. ¿Os ha servido? ¿Os ha gustado? ¿Os ha parecido fructífera, productiva? Ha estado muy bien, bajo mi punto de vista. ¿Yo qué os voy a decir? No, en serio, es que yo hay clases que me gustan más que otras. Y esta es una clase que me ha gustado mucho, la verdad. Bueno, pues vamos a hacer 4 preguntillas de test. ¿Os parece? Venga, vamos allá. Mejor que los apuntes. Qué bien, chicos. Siempre os animo a que pongáis todos estos comentarios en las redes. Si ponéis comentarios de estos en las redes, que muy pocos lo hacéis, os estáis ayudando a vosotros mismos, porque cuantos más comentarios buenos pongáis, más clases vais a tener. Hacedme caso. Y en las encuestas que os ponen después de las clases y todo, que al principio las rellenabais muchos, pero luego las habéis dejado de rellenar. Y cuanto más participéis en eso, más redunda en vuestro beneficio. ¿Eh? Venga, vamos a por el test. Chicos, pregunta primera. Bueno, como el que falle esta pregunta, hoy no se mete al agua en todo el día. Venga. Según el artículo 517, son títulos ejecutivos. A ver qué dice Carolina. Una cosilla. Todas estas clases están en las píldoras. Sí, estas clases ya sabéis que se cuelgan luego siempre en las píldoras de aprendizaje, ¿vale? Venga, según el artículo 517, son títulos ejecutivos. A, las sentencias absolutorias firmes. B, las resoluciones arbitrales sin ningún otro requisito. C, las escrituras públicas en segunda copia sin necesidad de haber sido dada en virtud de mandamiento judicial. D, las sentencias de condena firmes. Bien.
Muy bien, Alfonso, con ese ímpetu es que esa es que si no me contestáis bien, no sé, dejo esta profesión. A ver, segunda, la caducidad de la acción ejecutiva fundada en sentencia judicial o resolución arbitral o acción de mediación será a los 5 años desde la firmeza de la resolución. B, a los 3 años desde la firmeza de la resolución. C, a los 5 años desde la publicación de la resolución. D, a los 3 años desde la publicación de la resolución. Genial, chicos. No será necesario despachar, no será necesario despachar ejecución. Mirad, cuando estéis en el examen, por favor, sed tan teatreros como yo. Cuando veáis un no, decid no, porque os va a ayudar muchísimo. No será necesario despachar ejecución respecto de A, sentencias de condena firmes, B, escrituras públicas en primera copia, C, sentencias meramente declarativas, D, una resolución que según la ley tenga fuerza ejecutiva. Alfonso, soy muy fan de tus contestaciones tan vehementes. Muy bien, la C es la respuesta correcta. ¡Jo, qué bien! Habéis estado atentísimos, ¿eh? Porque esta pregunta tenía su tal. A ver, la cuarta pregunta. ¿Qué plazo tiene el juez para dictar el auto denegando la ejecución? A, 15 días naturales. B, 5 días naturales. C, 15 días hábiles. D, 5 días hábiles. Muy bien. La respuesta correcta es la D, 5 días hábiles. ¿Vale? Bueno, chicos, muy bien. Me gusta de verdad lo atentísimos que habéis estado y que habéis hecho de un tema que al principio creíamos que era un auténtico coñazo, pues una clase súper amena. ¿No os parece? Pues genial. Pues nada, a mí lo que me gusta, otra horita, dice Gloria, otra, lo que os digo, que contestéis a las encuestas, que lo pongáis en las redes, que cuantos más participéis en eso, más redundará en vuestro beneficio. Venga, chicos, muchísimo ánimo, seguid estudiando, repasad cualquier duda que tengáis a la plataforma. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Feliz tarde, chicos!